Ya, grabando. Le damos. Ahí. Vamos a Ya, partir. Está éxito. ingresando la persona. Mándale un mensaje a Oswin de que vuelva a ingresar, Leico, porfis. Vamos a esperar a que se conecte. Hola, muy buenas tardes. Ahí Hola. está Oswin, ¿o no? Sí. Amigo Oswin, si mal no recordamos tu nombre. Hola, hola. ¿Cómo Buenas estás? tardes. Sí, todo bien, todo bien. Qué ustedes? bueno. Muy bien, aquí muy entusiasmados por este taller. Sí, oye, Oswin, ¿cierto? Sí, Oye, no está muy Oswin, buena mi señal de internet. ya no, tranqui. ¿Y sabéis de tu gente o no? Porque el otro día había harta gente de Lago Verde. No nos escucha muy bien, Perdón, parece. no escuché bien. ¿Sabes algo de la gente de allá? Porque el otro día habían varios de allá, de Lago Verde. Sí, estoy en la Verde, pero ¿a qué se refiere usted con la pregunta? No, los asistentes, si sabíais si es que estaban por ahí para asistir hoy día. Tal vez tuvieron algún problema. Bueno, hubo unos Ah, contagios en los Lago Verde. otros. Sí, el resto. Sí, sí, hay unos contagios. Sí, hay unos contagios. Ya. Pero la verdad no estoy muy seguro quién de la Verde también está en el programa. No estoy muy seguro quién. Porque con el No. tema del contagio hemos estado un poco aislados. Ah, perfecto. Sí, po. Oye, Oswin, si te parece, vamos a hacerlo más dirigido al taller. De repente podríamos, porque, bueno, habrán tenido alguna dificultad los otros asistentes y no están, pero si te parece, hagamos algo más dirigido, incluso a lo tal vez alguna necesidad que tengáis tú. Nosotros tenemos nuestra planificación, pero si surge alguna necesidad tuya, tal vez la podéis plantear, si te parece, y hacemos algo tal vez más cortito, pero eventualmente más dirigido a lo que puedas necesitar si aparece alguna necesidad. ¿Te parece? Sí, no hay problema. Démosle nomás. Perfecto. Démosle, además que el taller está muy bueno, va a quedar grabado, ahí se lo puedes comentar a la gente para allá para que lo puedan ver. Y nada, pues, mencionar que el protocolo previo es que, bueno, este taller está financiado por el Fondo de Innovación y Competitividad del Gobierno Regional de la región de Aysén. Gracias a ello y a que la Universidad Austral lo implementa, se nos da la oportunidad de estar aquí conectados y bueno, y efectivamente ya es interesante, la pandemia viene a transformar muchas situaciones, a plantearnos desafíos que no nos esperábamos, y en ese aspecto, por ejemplo, hoy tenemos un taller distinto a lo que hubiéramos pensado, con un participante, y esperamos en ese sentido, vamos a dar todo de nosotros para apoyarte y personalizadamente, además aprovechando de que esto queda grabado y que quede disponible para la gente que lo quiera ver después en la comodidad de sus casas. Así que eso, y me parece súper interesante el formato, porque además ayer con Jaime practicamos el taller y está re bueno, Oswin, así que te ganaste un premio. Jaime, ¿quiere usted comentar algo? Ya. Ya, No, por Parta favor. nomás. Déjame partir y voy a compartir mi pantalla. Y estimado Oswin, ¿cierto? Estamos bien, del Guairao. sí. Maravilloso, ya. A ver, ya, pues vamos. Está diferente esto, pero démosle con lo preparado. Seguimos en esto de, ¿cierto?, la tecnología y ventas en tiempos de crisis. Cualquier problema de sonido me lo hacen saber. Digo porque por alguna razón mi audífono se me echó a perder, entonces escucho más o menos. Entonces, si me escuchan mal, me lo plantean. Jaime, yo te En esta Está bien. escucho como que hablar como medio españolado. No, ese es mi acento natural. Ah, ya, Ese soy yo. perfecto. No, ese soy yo. Dale. No, sí, es como un sonsonete sensual, no, es Sí, mío. Ya, ya. sigamos. Entonces,
Vamos, tecnología en tiempos de crisis, ¿cierto? Estamos en esta parte 3. Vimos anteriormente lo que tenía más que ver con herramientas tecnológicas, ¿cierto? Y ahora, ¿qué hacemos? Vamos a hablar un poco más del negocio. Vamos a hablar un poco más del negocio y en particular el título es ese, ¿cierto? Identificando y descubriendo oportunidades. De acuerdo a lo que conversamos el otro día, bueno, como está Oswin presente, me parece muy relevante. Así, si bueno, luego para seguir, pero Oswin, tú tenías, disculpa que se me perdí el rollo, un carro de comida, ¿eso era tu negocio en particular? Tenía una verdulería, si mal no recuerdo. Quizá a través del chat se puede... Ah, sí que me había pegado. Le llega bien el audio para allá, pero de vuelta parece que es más... Ahí vuelve. Oswin, si quieres puedes escribir en el chat. Ya. Voy O sin la sí, cámara porque no es muy buena. dale, dale. Ya, Oswin, muy Sí, voy cortito. a ¿Tu negocio cuál era? Ah, eso, trabajar sin la dale. cámara porque la señal no es buena. Sí, bueno, sí, yo tengo un carrito food truck que lo compré por mis medios, lo Ya. implementé por mis medios y ya llevo trabajando un poquito más de un año aquí en Lago Verde. Ya, ¿y vendes qué? Más específicamente. Ahí vendo variados productos. Específicamente, bueno, el fuerte mío son los sándwiches, Ya. que el sándwich de pollo, por ejemplo, con agregados de tomate, queso, puede ser. En fin, ahí uno, más o menos el cliente lo solicita a su gusto. Ah, me parece. Y aparte de eso, también completitos, empanadas de fritas de carne, empanadas de pollo, que también ahí trabajo ya, ahora estoy trabajando en conjunto con una señora porque yo no doy abasto solo. Y Ya, ya. papitas rellenas, cositas dulces en general, no sé, calzones rotos, pay de limón, tartas y cosas así. Aparte de eso, té, café, bebidas, que es lo primordial también siempre en un carrito al paso. Ya, ya, Uy, muchas gracias. A ver, ¿por qué me interesa? Bueno, tenemos tu caso finalmente para que sea transversal tal vez a todo lo que vamos a conversar hoy día. Esta pregunta que se hace generalmente un emprendedor del dónde comienzo, que son las preguntas que uno siempre se hace al comienzo, como comienzo con la solución, comienzo con el producto, con una idea que nunca antes vista, con el cliente, uno siempre como emprendedor al comienzo se hace esas preguntas. Tú en ese sentido tenías un poco resuelta esa pata. Pero ¿qué es lo interesante de las preguntas que uno se hace? Que probablemente tú ya lo haces porque ya eres empresario. Es que estas preguntas te las haces siempre, pero para un producto nuevo o para una idea nueva complementaria con lo que tienes, o incluso como ya eres empresario, tal vez te lo planteas para una idea incluso diferente de negocio, porque como ya tenéis la visión y entendís tu mercado, tal vez se te ocurre ahora una cosa distinta, similar, o tal vez hacer una, no sé, un taller mecánico, completamente distinto, pero como ya tienes el conocimiento del mercado donde te desenvuelves, a uno se le empiezan a ocurrir otras cosas. Entonces las preguntas que nos hacemos al principio como emprendedor o como empresario están siempre ahí, ¿cierto? Y uno dice, ¿qué es lo qué le entrego a mi cliente? ¿Voy a entregarle un producto que hago muy bien o qué solución necesita mi cliente? Pero en general lo que debemos hacer es entender que debemos comenzar con la oportunidad que encontremos de negocio. Siento, no te conozco tanto tu historia, Oswin, pero pareciera que un poco tú partiste con la oportunidad. Es solo una sensación con lo que conversamos el otro día y con lo de ahora, porque pareciera, no sé si surgió ahí que alguien lo dijo, pareciera que fueras como el único o casi el único. Eso es lo que yo recuerdo. Entonces, pareciera que efectivamente... Ah, dale, súper. A ver, que ingrese la persona. Sí, Si quieres. sí, soy el único carrito food truck aquí en la localidad de Lago Verde, que está Ya, impecable. físicamente ubicado en un lugar público. Ya, impecable. Eso me parece que pareciera que... Eh, Disculpa, ahí entró alguien más, ya. sí, no, no hay problema.
Ya, ya, entonces pareciera que efectivamente, por lo tanto, entonces, un poco tu camino puede que haya ido por acá, pero cómo esto finalmente es relevante para todo el que quiera emprender. Comencemos con la oportunidad, que ojalá que el que esté acá, el que vea este video después, entienda que deberíamos como emprendedores empezar con la oportunidad, porque muchas veces empezamos con lo que nos gusta hacer. Me gusta hacer pasteles, entonces voy a ir a vender pasteles. Eso es maravilloso, tenemos ahí un lugar donde me gusta estar, las cosas que me gusta hacer, pero antes de ir a venderle pastel a la gente debemos ir a identificar qué oportunidad hay. Eso debe ser así siempre en realidad para que el camino sea lo más eficiente posible. Y esta oportunidad muchas veces viene disfrazada de problema. Es relevante entender, perdón. Yo respondo, no te preocupes. Ahí lo Ya, abordo ya, yo. perdón. Lo puedes decir bueno, ya, vamos. Y esta oportunidad, entonces, ¿qué es lo relevante de esto? Para todo aquel que quiera emprender, que la oportunidad con la que debo siempre comenzar a hacer empresa, da lo mismo que empresa chiquitita, o estamos comenzando con algo chiquitito, estamos partiendo, soy yo solo haciendo cosas, o una cosa más grandota, con una inversión más grande, da lo mismo la empresa que sea. Nuestro camino siempre debería ir a buscar la oportunidad, y esa oportunidad viene disfrazada de problema. La mayoría de las veces viene disfrazada de un problema. Donde otro problema, emprendedor de oportunidad, es una frase cliché, pero es una frase real. Desde la metodología del emprender es una frase real. Debo ir a buscar los problemas que hay en mi entorno. Yo me desenvuelvo en un entorno, ese entorno puede llegar a convertirse en el mundo, pero inicialmente mi entorno es mi localidad, es mi barrio, es la ciudad donde me muevo todos los días, es mi cuadra, es es 1 kilómetro a la redonda, insisto, es la ciudad, es la región, pero es mi entorno. Yo ahí comienzo buscando las oportunidades que generalmente, recordemos, vienen disfrazadas de problemas. Insisto, este camino de reconocer problemas que se transformen en oportunidades es para cualquiera, el que emprende desde cero, el que ya tiene un negocio, ¿cierto? Como Oswin en este caso y quiere desarrollar nuevas áreas. Todos vamos a buscar oportunidades disfrazadas de problemas. Por lo tanto, identificamos el problema con claridad y tendremos nuestra oportunidad. No es que sea algo simple, pero a medida que vamos afinando el ojo, y probablemente aquí en este caso Oswin, que ya conocemos un poquito más su tema, probablemente que ya va afinando el ojo, le sale mucho más fácil identificar dificultades en su ambiente y ahí encontrar oportunidades. Pero también muchas veces esa oportunidad no viene necesariamente disfrazada de un problema, ¿ya? A veces simplemente aparece expresada por los mismos clientes. Es el cliente el que se acerca y me dice, oye, ¿tenéis pan con el pollo y con alguna salsa rica? Y uno dice, chuta, no tengo. Llega otro y me dice, oye, ¿tenéis pan el churrasco pero con alguna salsa rica? Chuta, no tengo. Después aparece otro, oye, ¿tenéis empanadita pero con una salsa rica? Y yo ahí empiezo a detectar desde el mismo cliente, chuta, hay un problema, nadie le está ofreciendo a mi cliente salsa rica y me lo ha pedido. Ahí está el problema que tengo que ir a atender. Hay una oportunidad, desde la otra semana voy a traer una salsa rica, voy a cobrar 500 pesos más por la salsa o lo que sea. Vamos, oportunidad de agrandar el negocio, de complementar el negocio, qué sé yo. Pero es relevante entender que entonces ese problema que está ahí en el ambiente, lo puedo salir yo a recoger o también el mismo cliente, si soy capaz de escucharlo, me lo puede decir también él mismo. Insisto, el cliente no viene a reclamar siempre por cosas, no me hace un listado de las cosas que quiere. En la conversación, en la interacción diaria, es donde yo debo escuchar qué es lo que necesita. Es fundamental enfocarse en la oportunidad de... Sí, sí, disculpa, sí. Dale. Sí, sí, no, disculpe que te interrumpa. De hecho, yo trabajo así, en mi carrito yo trabajo así, más que nada por las sugerencias de la gente. La gente de repente me dice, sería bueno que trajera, por ejemplo, sándwich barros luco, por ejemplo, unos milcaos con chicharrón, y ahí yo les doy en el gusto, le digo, ya en 2, 3 días más le traigo y le aviso cuando tenga el producto, y así mantengo a mi clientela conforme y feliz y constante. Impecable, ya. Esa práctica debería ser la práctica de cualquier negocio. En este caso, claro, es una cosa, es más fácil conocer a toda la localidad, obvio, estamos en lugares, uno acá en Coyhaique, que es una ciudad más grande, también conoce a todo el mundo, o sea, se da a veces una dinámica distinta, pero el ejercicio es exactamente ese es que la gente vaya y me diga, oiga, ¿por qué no trae determinado sándwich? Y yo le contesto, o tal vez no le contesto, pero sí, ¿sabes qué interesante?
Después, bueno, también lo veremos más adelante, pero ¿cómo sé que se transforma en negocio? Porque hubo hartas personas que me lo pidieron, y hartas personas que me lo compraron. Probablemente a ti, Oswin, te ha pasado también, que llega alguien y me dice, oye, tráeme un sándwich de X cosa. Y yo digo, che, lo voy a traer, y la otra semana lo tengo ahí. Pero pasó que en realidad traje algunos y se vendió uno solo, o dos. Y yo pensaba vender unos 15, y en realidad se vendieron dos. Por lo tanto, también después de un rato dije, ¿sabéis qué? Esta oportunidad que estaba ahí, interesante, en realidad no fue bueno como negocio. Atendí un par de necesidades, pero en realidad no lo querían tanto, pero ese testeo es muy relevante. O sea, yo salgo a escuchar, implemento cambios, luego salgo a vender y veo, claro, si efectivamente es tan oportunidad como yo pensé que era, porque aparte de que le guste a la gente, tengo que salir a venderlo, ¿cierto? Eh, entonces, ¿qué es relevante de este camino? O de este comienzo, ¿cierto? Que el emprendedor, empresario que quiere empezar un negocio, que quiere crecer en su negocio, que quiere complementar su negocio, debe partir con la oportunidad. Y esa oportunidad generalmente viene disfrazada de un problema. Eso es así. ¿Qué pasa muchas veces? Que el emprendedor comienza con la solución. Y esto generalmente, la mayoría de las veces, termina en un mal negocio. Y eso hay que saberlo, ¿ya? Siempre, o sea, muchas veces nos va a ir mal. Muchas veces vamos a fallar en el producto que estamos entregando, muchas veces no va a funcionar. Y eso está bien, es parte del negocio. Me imagino que Oswin, a ti también te ha pasado. No sé si hay alguien más que quiera contar su experiencia, maravilloso. Pero siempre pasa que fallamos. Pero vamos a fallar menos si partimos con la oportunidad en vez de partir con la solución. Esa metodología es importante. Un ejemplo que grafica bien esto es partir con la solución, es partir con la llave. Yo hago una llave en mi máquina para hacer llaves y salgo a probar esa llave. ¿Dónde salgo a probar esa llave? En las 1.000 billones de puertas, ¿cierto?, que hay en el mundo. Entonces, parto con la solución, lista mi llave, ahora salgo a abrir puertas. Probablemente no le achunte nunca la puerta correcta porque hay millones de puertas con necesidad de llave distinta. Por lo tanto, no parto con la solución. ¿Con qué parto? Parto con la puerta, parto con el cliente que me va a entregar la oportunidad que hay en ese mercado. Cuando ya me la entrega, identifico el problema, lo transformo en oportunidad y me lo entrega, ahí yo voy y construyo la llave que necesito y la empiezo a testear en esa puerta, en ese cliente. Pero ya tengo una llave con información previa de la oportunidad que hay, ¿cierto? No hago la llave que yo creo que va a funcionar y salgo a probarla. Todo lo contrario, salgo a ver cuál es la oportunidad, hago la llave correcta y salgo a testearla. Puede ser que no esté perfecta, muy probable que no esté perfecta, pero se acerca mucho más a la puerta correcta. Y eso es muy importante. Insisto nuevamente, partimos con la oportunidad, con el problema transformado en oportunidad. No parto la mayoría de las veces con la solución. Y entonces, ¿qué es un problema? ¿Cierto? Es importante entender qué es un problema para saber a qué me voy a enfrentar para descubrir oportunidades. Un problema, esta definición es relevante, ¿eh? Un problema es un trabajo o tarea que una persona o grupo de personas no logra realizar o realiza de mala manera con complicaciones. Es relevante entenderla porque cuando nos hablen de problemas no nos estamos refiriendo a problemas vitales, a cosas de vida o muerte, a la contaminación mundial, a, no sé, o problemas sociales gravísimos. También esos son problemas y si el día de mañana tenemos la posibilidad de resolverlos, maravilloso. Pero antes de eso, parto con situaciones locales, con tareas que la gente no puede resolver. Si la gente sale de sus casas y necesita almorzar rápido porque tiene que volver a sus trabajos, es un fenómeno que se da hoy día en la ciudad donde estoy yo, que es en Coyhaique. Hace 20, 30 años yo sé que siempre la gente iba a almorzar a sus casas, siempre, todo, ¿ya? Yo no soy de acá, pero mi señora es de acá y sé que antes uno siempre iba a almorzar a la casa, estuviera en el liceo, en la escuela, en la pega, servicio público, privado, siempre. Hoy día ha cambiado un poco eso, hoy día es más parecido a una ciudad más grande, la gente, no toda, perdón, pero mucha no alcanza a volver a su casa. ¿Qué necesita esa persona? Resolver una tarea que es almorzar. Si yo necesito almorzar y no alcanzo a llegar a mi casa porque hoy día hay más tráfico, está un poquito más lejos mi casa, vivo fuera de Coyhaique, vivo en la punta del cerro, está nevado y yo como vivo lejos no me alcanzo a llegar al tiempo en el colectivo, en el auto. Ahora hay una tarea que la persona necesita realizar, almorzar. Esa es tan simple como almorzar, como hacemos todos los días. Yo necesito almorzar, esa persona necesita almorzar.
¿Qué hago yo entonces al respecto? Ahí hay una oportunidad, porque es una persona, pero hay varios, hay un servicio al lado y otra persona, y otro servicio al lado y otra persona, miren, y en la oficina de ella hay 5 personas, o sea, pareciera que hubiera harta gente que no puede ir a su casa. Ahí hay una tarea, esa persona necesita almorzar, esa es su tarea, y la puede resolver bien, más o menos. Hay al frente un kiosco que vende unas galletas y una bebida, hay un poco más allá un supermercado, pero que tiene pan y compro queso y le echo queso. Chuta, igual no es tan saludable, no está tan bueno, está tan calentito. ¿Qué hago al respecto? Bueno, hago algo al respecto y ahí buscaré qué idea, un restaurante, un delivery o sándwich a domicilio, la opción que sea. ¿Ya? A ver si me dan un segundito. Entonces, ya, disculpen, chicos. Ya. Ya, estoy en eso, perdón, me perdí. Ya, entonces estoy en esa lógica, ¿cierto? Salgo a reconocer qué tareas tiene la persona o un grupo de personas y ayudar con esa tarea. Y ayudar con esa tarea significa que ahí parece que hay una oportunidad, ¿cierto? Perdón, ya. Y otra manera de encontrar problemas es revisando qué opciones hay. Lo dijimos recién. Salgo a revisar, esta persona tiene que ir a almorzar, pero no puede almorzar ahí al ladito porque las opciones que hay, oye, son un pan con un pedazo de queso más o menos, hay un kiosco al lado que tiene unas galletas y unos jugos, chuta, no están. Las opciones que hay cerca tampoco resuelven muy bien esa tarea. Entonces, ¿qué hago yo? Reviso qué puedo hacer con esa tarea para hacerla mejor todavía, ¿cierto? Ya, chiquillos, y si se dan un segundito para leer esa pregunta, discúlpenme, chiquillos, déjenme, me dan un segundo, voy a cambiar de audífonos. Tranqui nomás, mándale tranquilo. Yo ahí por mientras guío. Ahora la intención es que lean estas preguntas que aparecen acá y piensen un momento cuál es la respuesta correcta de ellas. La pregunta es, ¿cuál de las siguientes situaciones puede ser considerada como una oportunidad disfrazada de problema? Una oportunidad disfrazada de problema. Aló, me disculpan, es que estoy, no sé qué le pasó justo el día, lo que siempre pasa cuando alguien tiene que hacer algo. Siempre decir lo mismo, Jaime. Oh. No, si es verdad, no sé qué onda. Hoy día justo ya. Ya, chiquillos, una pregunta cortita. ¿Cuál de las siguientes situaciones puede ser considerada como una oportunidad disfrazada de problema? ¿Por qué esta pregunta? Buscando resumir lo que hemos conversado hace minutos. ¿Cuál de las siguientes situaciones puede ser considerada como una oportunidad disfrazada de problema? A, cuando alguien no logra hacer lo que quiere hacer o le resulta de muy mala manera. B, cuando lo soluciona a cierto problema tiene muchos puntos de dolor. C, cuando una solución a cierto problema funciona bien para la mayoría de las personas. D, cuando a las personas no les importa si la tarea se realiza o no. Bueno, voy a decirles yo la respuesta ya, porque si alguien quiere contestar ahí en el chat, maravilloso, pero hay 2 respuestas de esta pregunta que espero que se vea bien en pantalla, que me responden la pregunta que le estoy haciendo. ¿Cuál de las siguientes situaciones puede ser considerada como una oportunidad disfrazada de problema? Las respuestas son A, cuando alguien no logra hacer lo que quiere hacer o le resulta de muy mala manera, y es B, cuando la solución a cierto problema tiene muchos puntos de dolor. La B, hay una solución ya a ese problema, a esa tarea. Ya hay una solución, pero tiene muchos puntos de dolor. Se usa mucho esta frase puntos de dolor. En inglés es points of pain. Son puntos donde la solución que hay alternativa funciona, pero funciona más o menos. No sé, tal vez no es tan rápido, no es tan rico, no es tan saludable, depende del negocio, por supuesto. O sea, ¿hay una solución? Hay, pero tiene hartas cositas que hacen, hartos puntos de dolor que hacen que no sea muy óptima. Esa es la revisión que yo hago. Debo hacer con la competencia siempre esa revisión. O cuando alguien no logra hacer lo que quiere hacer, ahora resulta de muy mala manera. Quiero hacer algo, quiero ir a almorzar, porque no puedo almorzar en mi casa, necesito buscar por acá cerca algo. Y entonces lo necesito hacer, voy y lo hago ¿dónde? Al frente, galleta y bebida, pero bastante mal, ¿cierto? No es nada saludable, tiene mal sabor, no quedé satisfecho, el resto de la tarde me siento mal, no puedo trabajar bien, me puse mal genio porque tenía mucho azúcar, y qué sé yo. ¿Resultó bien? No resultó bien. Resultó, pero resultó más o menos mal, ¿cierto? Ahí,
cuando el cliente, y eso lo podemos identificar nosotros, cuando el cliente hace cosas, o sea, resuelve sus problemas, sus necesidades, sus tareas, pero no las resuelve tan bien, ahí hay oportunidades siempre que identificar. Hay un ejemplo que se los voy a decir cortito, que es ese de esta persona que identificó un problema, se los voy a contar. Habían años atrás, cuando esta persona hizo lo que hizo, la gente en sus casas tenía, principalmente mujeres, porque hace 30 años en general eran las mujeres las que hacían las cosas en la casa, y la mayoría de las mujeres entrevistadas identificó un problema al hacer el aseo en su casa. Las aspiradoras con que hacían el aseo se tapaban, ¿ya? Se tapaban, se tapaban, se tapaban y se tapaban siempre. Algo tan simple como pasar la aspiradora en la casa, me imagino que todos lo hemos hecho, ¿cierto? Aspiramos. Hoy día las aspiradoras son mucho más bacanes que antes, pero antes se tapaban instantáneamente porque estaban hechas con un sistema de bolsa como las de ahora, pero era peor. A los 5 segundos se tapaba, y se tapaba, y se tapaba, y por lo tanto el trabajo que yo quería hacer, que era aspirar en mi casa, nada más que eso, aspirar en mi casa, ese trabajo, esa tarea, esa dificultad, no funcionaba bien. ¿Por qué? Porque se me tapaba. Y si se me tapaba, entonces yo no puedo aspirar correctamente y me frustro y me siento mal y es una lata y me demoro el triple porque tengo que hacer la bolsa 20 veces y estoy haciendo una tarea y me organizo para la siguiente, pero esta no la logro terminar y realmente era una frustración grande. Algo tan simple como aspirar en la casa. ¿Qué dijo esta persona? Ahí hay un problema. Lo conversamos todo este rato, ¿cierto? Ahí hay un problema a atender. Esta persona resuelve su tarea, sí, pero la resuelve de muy mala manera. Voy a atender ese problema, dijo esta persona, ahí hay una oportunidad. ¿Y qué hizo esta persona? Dijo, voy a hacer que la gente pueda aspirar, pero de manera muy eficiente, que sea un agrado hacerlo, que resulte bien, que aspiren bien, que por supuesto no se les tape. Y esta persona inventó un sistema aspiradora distinto, revolucionó el mercado en su momento, hizo una aspiradora sin bolsa, ya pueden investigar más de él y encontrarán la aspiradora y los diseños y todo, y dijo, y desarrolló este tema, ¿y qué hizo? Se dio cuenta que había mucha gente que sufría este problema, era fácil de ver, ¿cierto? Todo el mundo se el aseo en su casa, lo único que había disponible para hacer el aseo era esa aspiradora o la escoba, por lo tanto dijo, ¿sabéis qué? Acá hay un espacio. Inventó esta aspiradora y al rato, por supuesto, bueno, vendió miles de millones y maravilloso y negocio exitoso. ¿Por qué? Tan simple porque dijo, oye, la gente en sus casas no puede aspirar bien, la aspiradora se le tapa, qué frustración más grande, ahí hay un problema, y como hay un problema hay una oportunidad, y más encima hay mucha gente que le pasa, maravilloso negocio redondo. El emprendedor también debe intentar prever lo que puede pasar, ¿cierto? Lo que puede pasar en el futuro, basado en lo que pasa hoy día, basado en los problemas que tenemos hoy día como sociedad. Un ejemplo de esto es la pandemia, ya que estamos viviendo una pandemia lo podemos ver más fácil, pero si hubiéramos sido en general, el mundo completo, más atentos, las pandemias se venían pronosticando hace rato que podía venir una. Por supuesto, nadie lo piensa jamás y yo espero que no venga nunca más una, pero se pensaba hace rato. Y si yo sabía que venía una pandemia, tal vez me hubiera puesto antes con alguna solución en torno a este problema, ¿cierto? Cuando ya llegó la pandemia, surgieron las soluciones, que fue, oye, la gente no puede salir, está en cuarentena, o se puede salir a contagiar, es peligroso ir a los restaurantes, ¿verdad? Repartamos las casas, delivery. Surge una solución porque hay un problema que se viene. Si yo sé que se viene una pandemia en 2 años más, entonces voy a salir a desarrollar sistemas que atiendan las dificultades que puede traer la pandemia. Es un ejemplo que es más fácil de entender, no es que uno se proyecte con pandemias, ¿ya? Pero podemos ver que en el futuro van a pasar cosas. Si yo estoy en Lago Verde y veo que están pasando cosas en Lago Verde y que probablemente en 5 años más en Lago Verde van a venirse a vivir por lo menos 30 personas más, 100 personas más, 500 personas más, porque veo que la tendencia va para allá y por lo tanto van a estar viviendo a 5 minutos del centro, a 30 minutos, me proyecto y digo, chuta, los problemas que van a enfrentar estas personas van a ser los siguientes. Y si veo que eso es así, empiezo a encontrar oportunidades de negocio en lo que va a ocurrir acá en 3 años más, en 5 años más. Y eso es muy interesante porque me preparo para el negocio exitoso en un par de años. Pero, y esto es relevante, ya lo hemos conversado, antes de encontrar un problema y crear soluciones para ese problema, debemos estar seguros que ese problema vale la pena ser resuelto. Y esto es clave. No todos los problemas valen la pena ser resueltos desde la perspectiva del negocio, ¿sí? Por supuesto que es importante resolver problemas, maravilloso, pero desde la perspectiva del negocio, esto es lo relevante, del negocio, ¿ya? ¿Qué es importante? Que las personas pagarán por mi solución plata, ¿ya? Porque para que el negocio, como negocio, subsista y siga existiendo, debe alguien pagar por ese negocio, debe ser así.
esto no es gratis lamentablemente, ¿cierto? Alguien debe pagarlo, da lo mismo quién, pero alguien debe pagarlo. Y si yo tengo un negocio, el cliente es el que me debe pagar a mí por mi negocio. ¿Para qué? Para que ese negocio siga existiendo y yo pueda satisfacer la necesidad de ese cliente de manera permanente y cada vez mejor. O sea, tengo un problema, se transformó en oportunidad, inventé una solución para esa oportunidad, pero ahora, final, tiene que haber gente dispuesta a pagar por esto. Y eso es así, ¿ya? Tiene que haber un volumen razonable de personas que paguen por mi solución. ¿Y cómo identificamos si el servicio, si el cliente pagará por mi producto o servicio? ¿Cómo sabemos si es un problema que valga la pena resolver? Insisto, esa frase es clave. ¿Cómo sé si es un problema que valga la pena resolver? Recordemos que esto es solo desde una mirada de negocios. Todos los problemas pueden valer la pena resolverlo, ahí habrá una discusión y cada uno hará sus análisis. Pero desde la perspectiva del negocio, ¿qué significa que valga la pena resolverlo? Que tiene que haber un grupo de gente dispuesta a pagar por esto y de manera frecuente. ¿Cómo identificamos si el cliente pagará por mi producto o servicio? Uno, observando como locos, algo que seguro que, en este caso, el caso más cercano que tenemos en este minuto, es Hostwin, sabemos que lo hace, llega gente y la observa, y la escucha, identifica su comportamiento, sus dolores, como aparece ahí, se habla mucho de dolores, dolores son las molestias que tiene el cliente respecto a tareas que no puede realizar, esos puntos de dolor, identifica sus tareas, sus complicaciones, si vemos que el cliente, lo estoy viendo ahí, lo estoy viendo comiendo, llevándose la comida, escuchando lo que dice, identifico ahí si hay mucha necesidad. Si una persona dijo esto, mira, interesante, yo también lo dijo, mira, interesante, yo también lo dijo, yo también lo dijo, yo también lo dijo, chuta, parece que hay harta gente con esta necesidad. Veo cómo se comportan, empatizo con ellos. Si es uno, bueno, hay información útil, pero si esa información se multiplica por varios, quiere decir que parece que sí hay una oportunidad de hacer negocio. Eso parece obvio lo que estoy diciendo, pero mucha gente no observa, mucha gente da por hecho que esto va a funcionar y se le olvida salir a recoger información a la calle. Identificar qué gatilla al cliente a buscar el cambio. En el ejemplo anterior, habían consumidores altamente frustrados porque sus aspiradoras se tapaban y perdían fuerza de succión. Eso, que estuvieran frustrados porque podían hacer el aseo igual, lo hacían mal, pero o sea, lo hacían muy lento, pero lo hacían. O sea, funcionaba, pero funcionaba mal. Era tanta la frustración de que se me tapara. Imagínense ustedes en cualquier caso donde esas frustraciones diarias, es como que el mouse se me queda pegado, que no sé, que el internet no funciona, que el audífono, esta cuestión del cable se queda siempre enredado. Esas frustraciones que parecen pequeñas, si muchos la viven simultáneamente, quiere decir, oye, parece que hay un negocio. Oye, hay mucha gente que piensa que el kiosco tiene pura comida mala porque tiene galletas y bebidas. No puede ser, y qué terrible, y qué desagrado, y qué molestia. Chuta, parece que hay harta gente molesta por lo mismo. ¿Es algo grave o fundamental o trascendente? No, hay gente que quiere almorzar y compra galletas para almorzar y está molesta por eso. Bueno, ahí hay un gatillante y si no quiero más esta cuestión me cabrió. ¿Y qué van a hacer entonces? Salir a comprar lo que yo les proponga. Y tres, enfocarse en la alternativa existente, lo comentamos un rato. Como dice ahí, ¿qué alternativas existen en el mercado que atienden el problema frustración identificado? ¿Hay otras alternativas que resuelven mejor el problema? ¿Qué problema tienen esa alternativa? Ejemplo, ¿qué alternativas existían a las aspiradoras que se tapaban? ¿Qué alternativa había? La escoba. O sea, ¿había otra alternativa a hacer el aseo? Sí. ¿Era eficiente? No tanto. ¿Era agradable? No tanto. ¿Por qué? Porque la gracia de la aspiradora es que chupa rápido la mugre, me demoro mucho menos. Con la otra opción que hay en el mercado disponible, pucha, no ayudaba demasiado a ganar tiempo, ¿cierto? No era la mejor de las opciones. Yo debo salir a ver qué opciones hay en el mercado. No somos los únicos, nunca somos los únicos, nunca. Incluso cuando inventamos la rueda, aparece más allá uno que tiene algo parecido a la rueda, algo que sirve para moverse, tal vez no en la rueda, pero sirve también para desplazarse. Mira, interesante. Siempre hay opciones. Salgamos a conocerlas. En lugares como este, donde estamos ahora, es mucho más fácil, porque estamos cerca, porque conocemos a la gente, porque podemos preguntar, conversar, y nosotros mismos ir y mirar el producto del vecino, de la competencia, o algo que otra persona, un amigo compró en otra parte. Esa investigación de mercado tenemos que hacerla. Cuando somos chiquititos la hacemos nosotros. Cuando seamos gigantes, contratemos una empresa, le pagaremos millones y que lo haga. Pero independiente si tenemos millones o no, siempre como emprendedores tenemos que salir a observar, siempre, siempre.
tenemos que salir a identificar qué es lo que hace que el cliente quiera cambiar. ¿Por qué no le gusta ese producto? Qué raro, pensé que era tan bueno ese producto y no le gusta, está cabreado, reclama. ¿Por qué? Tengo que saber qué más hay en el mercado que lo puede atender. ¿Sabéis que le carga ese producto, pero hay hartas otras opciones que lo pueden ayudar? Ah, entonces yo creo que está salvado ya. Si no es ese, serán otras, porque hay un montón, entonces no hay mercado. Pero tal vez las otras opciones son igual de malas que la que existente. Hagan esa pega de salir a entender su mercado, jamás dar por hecho que esto está resuelto, que es fácil, soy el único, voy a ganador. Y para terminar, cuando un problema se convierte en un problema que vale la pena resolver, recuerden, de problema, perfecto, tiene que transformarse en un problema que valga la pena resolver. Problema a problema que valga la pena resolver, siempre en una perspectiva de negocio. Cuando hay una recompensa económica por resolver el problema, cuando el cliente no se ve afectado negativamente por el problema, cuando el problema no tiene ninguna solución alternativa aún, cuando el problema es enfrentado por unas cuantas personas. La respuesta correcta para esa pregunta, cuando un problema se transforma en un problema que vale la pena resolver, cuando el problema, acá, cuando el problema aún no tiene ninguna solución alternativa, perdón, cuando el problema no tiene ninguna solución alternativa aún. Ahí es cuando vale la pena ser resuelto ese problema. Todavía no hago análisis demasiado profundos de los precios, de cuánto me cuesta y de cuánta plata ganaré. Todavía no. Estoy en la etapa de analizar si sabéis que sí, es una oportunidad. ¿Por qué? Porque hay un problema, hay una situación por resolver, hay una tarea pendiente que el cliente no resuelve bien y la resuelve muy mal o no hay ninguna otra solución alternativa a este problema. Sabéis que lo resuelve y lo resuelve muy mal. Voy ahí a atender entonces esa oportunidad porque parece que efectivamente es un problema a resolver. Es una oportunidad de negocio. Jaime, Sí, perdón. te hago una Cuéntame. consulta. Sí. En el punto anterior, cuando pone el problema no tiene ninguna solución alternativa aún, ¿dónde queda el hecho porque muchas veces uno se decide emprender en algo o poner un negocio para lo cual hay más soluciones en el fondo, Mm. pero aún así, para lo que en mi mente parecieran ser que igual hay algunas soluciones alternativas, pero yo decido emprender y aún así me va bien. Es como, ¿es excluyente lo que estoy diciendo o el punto C tiene una derivada como... No, lo que pasa es que, te cacho, lo que pasa es que, claro, probablemente esta es una respuesta o sea, efectivamente es una pregunta alternativa para elegir la mejor en este caso, pero Ajá, probablemente la mejor respuesta es cuando el problema no tiene ninguna solución alternativa aún o las soluciones existentes no son tan óptimas como para satisfacer de ajá. manera completa al cliente. O sea, tenéis razón. Si yo incorporo una y no hay ninguna, maravilloso. Pero si Ujú, incorpora una y ya hay otras alternativas, entonces busquemos dónde esas alternativas también se caen en satisfacer el problema del cliente. Pero claro, perfecto, puede que haya más, efectivamente, claro. pero no deben ser tan buenas. Tengo que saber en qué fallan. Y por eso, y ahí es donde voy para atrás, ¿cierto? ¿Qué hay? Puta, que son malas, oye, que atienden mal, oye, que son lentas, oye, que son mal sabor, oye, que son feas, la que sea. O sea, hay alternativas, efectivamente, y en el mundo de hoy día, en realidad, que no haya ninguna es difícil, ¿sí? Para qué estamos con cosas. Pero Mm. vayamos a identificar qué es lo que tienen malo, qué es lo que no resuelven tan bien, qué tarea, qué frustración generan en el cliente. Nosotros mismos somos clientes, chicos, entonces hagamos la pega de identificar, ¿sabéis qué? Esta cuestión a mí me carga por esto. Entonces yo ya soy un cliente con ese problema. Salgamos a identificar si hay otros amigos, familia y gente de afuera que tenga la misma dificultad que yo con esta solución y con las alternativas también. Hoy tengo esta, sí, pero ¿y esta otra te gusta? No, sabéis que no me gusta por esto y por esto y por esto otro, pero la consumo igual porque bueno, es lo que hay. Pero me encantaría que fuera así, 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 maravilloso. Y por último, chiquillos, entonces, un problema vale la pena resolverlo cuando las personas se enfrentan a ese problema, pero no tienen una solución alternativa para ese problema o no una óptima. Si proporcionamos una solución a este problema, entonces las personas estarían dispuestas a pagar por esa solución. Eso es lo relevante finalmente. Encontremos un problema que se transforma en oportunidad, pero que haya gente dispuesta a pagar por esa solución que quiero proponer, ¿cierto?
Si es solamente una linda solución a un buen problema, pero que en realidad hay dos personas en mi mercado dispuestas a pagar por él, probablemente no sea el momento, me tenga que cambiar de ciudad, tenga que buscar una forma de comercializar en otra parte, o sea un negocio para hacerlo en el futuro, ¿ya? Pero que no nos mate las ganas de hacer negocios solamente porque está buena mi solución y que lo vemos mucho. Yo creo que a ti, Gonzalo, también te ha pasado. Uno ve que la gente se enamora de su solución, qué rico mi comida, qué rico mi carrito, qué rica mi artesanía, qué bacán mi empresa de turismo, lo que sea. Y hay oportunidades, sí, sí hay, pero hay una persona al año, hay dos que me comprarían. Entonces, en realidad, mejor decir, ¿sabes quién? No, con calma, busquemos otro mercado, cambiemos la solución, hagámosla de más de volumen, porque si no hay venta, el negocio al ratito muere, y eso es mejor darse cuenta antes que después. ¿Ya? Eso, chiquillos, por ahí, me alargué, parece, disculpen, pero por ahí voy. No, Así que, tranquilo, muy bien, Gonzalo, por muy favor, adelante. interesante. Bueno, No molesto más. No molesta, no molesta. La verdad, yo estaba súper entretenido escuchándote, así que tienes poca audiencia, pero fiel. Eso, maravilloso. Bueno, y va a Ya, quedar grabado, si la gracia también que la gente lo pueda ver. sí, no, perfecto. Bueno, entonces Jaime nos está hablando a nosotros de que en el fondo tenemos que tener la capacidad de encontrar, analizar, visualizar con conciencia cuál es la oportunidad que se presenta, si es que realmente hay una oportunidad, y también dio algunos conceptos para decir, oye, esta oportunidad es real porque hay gente que la valora y hay gente y también esto me va a llevar a las lucas, ¿cierto? Porque no olvidemos también de que independiente del tipo de empresa u organización donde estemos, todas ellas están compuestas por personas que tarde o temprano necesitan alimentarse y vivir, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, no solo por la gente que trabaja en ellas, sino que también por los insumos que se requiere pensar siempre en generar una empresa sana, ¿cierto? Aunque queramos poner una fundación, aunque queramos poner una empresa para ganar lucas, aunque queramos, no sé, para nuestra familia, lo sano económicamente es que se pueda autoabastecer, ¿sí? Entonces, en ese sentido, incluso las fundaciones, cuando encuentran a un donante que les pasa plata, ese es un cliente que está pagando por hacer el bien, por decirlo así. Entonces, necesitamos pensar y tener en vista, bueno, la gente le interesa lo que yo estoy haciendo y la gente está dispuesta a pagar por ello. Con eso en mente, esta continuidad del taller va un poco a que sigamos afinando y adquiriendo herramientas para poder optimizar nuestros esfuerzos. Y exclusivamente o súper recojo todo lo que dice Jaime porque está todo muy bien complementado, más lo resumo y lo recojo en esos dos conceptos. A la gente le interesa lo que yo estoy ofreciendo, por un lado, porque quizás puede ser solo una pasión que le enciende a usted el producto o servicio, porque están ligados emocionalmente, y segundo, bueno, la gente está dispuesta a pagar por ello o no. Entonces Jaime habló y a mí me encantó el ejemplo, lo mencionó cuando estuvimos diseñando el taller y a mí me quedó dando vuelta el ejemplo de como qué es primero el huevo o la gallina, qué es primero la llave o la puerta, ¿cierto? Entonces hay gente que dice, oye, sé que tengo esta llave, qué linda es esta llave. Probablemente esta llave es una llave mágica que lo abre todo, ¿cierto? Y quiero salir a enchufar la llave en todas las puertas. Pero básicamente no, la llave existe y se origina porque existe una puerta cerrada que hay que abrir, ¿sí? Existe una necesidad, como lo dijo Jaime, existe un problema y otras definiciones como necesidad, problema, brecha, un espacio entre lo que el cliente tiene o la solución que hoy existe o la necesidad que tiene el mercado y la solución que hoy existe. Si existe un pequeño espacio entre esos dos ámbitos, puede potencialmente usted meterse a satisfacerlo. Si Edwin, ¿cómo se llama nuestro amigo de Silencio de Jaime?
Oswin, Oswin. perdón. Sí, Oswin pone un carrito de comida en Lago Verde. Pueden haber otros carritos de comida en Lago Verde. Por un lado, puede que haya mucha gente que necesita comer y esa brecha todavía no se ha cerrado, porque todavía hay gente que necesita comer y satisfacer esa necesidad y hay espacio para ello. O incluso cuando haya muchas ofertas van a empezar eh, a diferenciarse unos de otros, porque va a haber gente que va a querer comida más sana, gente que va a querer comida menos sana o más grasosa. Un día yo voy a querer comer unas papas fritas y el otro día una ensalada porque ando pensando en distintas cosas. Bueno, entonces nosotros nos vamos a pillar, como vemos en esta imagen, nos vamos a pillar con una puerta cerrada, ¿sí? Que nosotros tenemos la impresión de que hay que abrir, de que tenemos que pasar al otro lado. Hay una necesidad, y la necesidad es pasar al otro lado, ¿cierto? Pero cuando atravesamos esta puerta no sabemos lo que nos vamos a pillar, y puede que nos pillemos una infinidad de puertas. Y ahí es donde podemos hablar de que la empresa, cuando ustedes crean una empresa, el negocio de Pablo, no sé, ahí Pablo, si es que me está escuchando, tiene la posibilidad, sabemos que Oswin tiene un carrito de comida, Pablo que está presente, no sé si podrá, o por el chat o como quiera, decir si tiene un negocio o no tiene un negocio, para que vayamos ocupando ambos ejemplos. O Pablo, alguna idea o algo relacionado, sí. o si tiene una idea, efectivamente. Sí, ahí nos podéis contar. Ahí o por último, Jaime, si le dejáis puesto en el chat que nos cuente Pablo cuando lo Sí, lea. no, y si queréis sacar el micrófono también, que como somos poquitos, eventualmente si alguien quiere decir algo, por Ajá, favor, bienvenidos adelante. sean. Bueno, entonces nosotros nos pillamos que cuando ustedes comienzan con un negocio o con una idea, ustedes pueden abordar este taller pensando, chuta, pero yo ya partí, ya estoy andando, pero eso no es problema. La verdad es que el comienzo de un negocio o la mitad del negocio o cuando ustedes crean que el negocio está llegando a su madurez y ya están listos, son muy similares porque siempre va a estar cambiando. El negocio siempre va a estar susceptible a cambios del entorno y cambios internos y nuevas demandas y siempre estar observando por la gran competencia que se puede crear. Entonces, cuando nosotros hablamos de cómo vender en tiempos de pandemia, lo que tenemos que tener claro es que la pandemia lo único que ha venido a hacer es a agrandar o magnificar una situación de desafío, pero el desafío en toda empresa es constante. Así como no es que atravesemos la puerta o la primera llave y estemos listos, sino que nos vamos a pillar con un laberinto constante de desafíos y si nosotros lo sabemos abordar de forma apropiada, nos encontraremos en un camino o en una vida de nuestra empresa que esperamos sea una espiral ascendente de crecimiento y de evolución, porque todo debe evolucionar. ¿Cómo lo hacemos entonces? ¿Qué modelo podemos ocupar para hacer esto que nos dice Jaime? Oye, ya, pues salgan a observar, salgamos a probar estas llaves, estandaricémoslo un poco. Nos pillamos con una estrategia o con una metodología que se llama Lean Startup, que lo que busca básicamente es que ustedes tienen una idea, esta idea le llamamos hipótesis, sabéis que yo tengo una idea, creo que identifiqué un problema, ¿sí? Creo que la gente necesita un carrito de comida en Lago Verde, esa es mi idea, ¿cierto? Y ustedes, ¿cómo hacemos para ver si esta idea es una idea buena, si esta idea es valorada, como dijo antes Jaime, para ver si vamos a ganar plata? Existía un concepto antiguo, una concepción antigua donde la gente salía a emprender y gastaba muchísima plata, invertía, quizá ahora el food truck lo que viene a hacer es hacer una versión más barata de un restaurante, que puede ser atractivo visualmente incluso. Pero ahora tenemos esa opción que es más barata. Antes la gente tenía que o arrendar un local, que es caro, o construir un local, o entonces eran inversiones mucho más grandes. Y lo que nos dice
el Lean Startup, o a la que apunta, es a dos conceptos que quedan siempre en quienes lo escuchan. Invertir poco para aprender mucho, porque el recorrido por este laberinto puede estar lleno de puertas que le achuntemos y lleno de puertas que no le achuntemos, o también se le llama fracasar rápido y barato, porque hay algo que nosotros les podemos asegurar a ustedes, y aquí todo lo que estamos haciendo, y lo hemos dicho en los talleres anteriores, todo lo que hacemos es buscar una forma de aumentar las probabilidades de éxito a futuro, pero el futuro no lo tenemos completamente seguro, sino que solo tenemos que aumentar las probabilidades de éxito. Entonces, para aumentar las probabilidades de éxito, lo que necesitamos, y sabiendo que siempre nos vamos a equivocar, porque no lo sabemos absolutamente todo, es fracasar lo más rápidamente posible para hacer mejoras, hasta que le achuntemos. Por ejemplo, aquí con las llaves, podemos pillarnos muchas llaves, muchas soluciones, y tenemos muchas puertas, y no sabemos quizás cuál es la puerta que tenemos que abrir efectivamente. Bueno, partimos decidiéndonos por una puerta, por esta necesidad o esta brecha o este problema que tiene el cliente, que nosotros hemos visualizado. ¿Sabes qué? Yo creo que el problema tiene, o sea, el cliente tiene tal problema, y yo voy a partir intentando solucionar ese problema con esta llave en particular. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, yo tengo la hipótesis de que esta llave me puede servir para abrir esa puerta, porque la puerta tiene un tipo de cerrojo que usualmente sirve para este tipo de llave, por el tamaño, por la forma. Entonces, ¿qué es lo que hago? Construyo una primera versión de esa llave, ¿cierto? Aquí la estamos construyendo. Construimos una primera versión con algunas, y luego esa primera versión la salimos a testear o a probar. Oye, a ver, ¿entra o no entra la llave? ¿Funciona o no funciona? ¿Era el tamaño? Sí, sí era el tamaño, pero los dientes no le hacen. Voy a limar aquí, voy a limar allá. Entonces, construyen la llave, miden si la solución que ustedes crearon, qué repercusiones tuvo, si es que gustó, si es que los clientes están satisfechos o no. Por ejemplo, Oswin, cuando le piden pan con chicharrón, él probablemente dice, ¿sabéis qué? Sí, voy a hacer pan con chicharrón, y si bien me lo pidió una vecina, voy a hacer 20 panes con chicharrón a ver cuántos logro vender. Entonces ahí mide cuántos logró vender y aprende. ¿Sabéis qué? La gente encontró que venía muy poco chicharrón, así que en verdad, pero la gente se mostró interesada. Así que voy a volver a construir uno, pero con más chicharrón. Voy a ver cómo responde la gente, voy a aprender de esa respuesta y voy a volver a construir. Y así, con eso, de construir en base a la idea que tenemos, que es una hipótesis, construimos, probamos, medimos, aprendemos y volvemos a construir, y así sucesivamente, ustedes van a entrar en este loop o en este círculo virtuoso o espiral ascendente de su empresa, de ensayo, error, aprender, y volver a fortalecer, y volver y crecer, y crecer, y crecer. A mí no me cabe la menor duda de que Oswin, cuando empezó con su carrito, probablemente si tomamos una foto del carrito y de qué es lo que ofrece hoy, y de todo, de la forma en que lo ofrece, la forma en que lo hace, cuáles son los productos, quizás cambió de carrito. Si tomamos una foto de cómo es hoy a cómo era antes, quizás cuando le empezó a ir bien el carrito era otro, era de otra forma, pero evolucionó hasta lo que tiene hoy, y probablemente sea muy distinto de lo que tenga en 10 años más, porque así va creciendo y evolucionando. El concepto o este círculo que hablamos aquí, de que yo les digo, tenemos una hipótesis y construimos, testeamos, medimos, aprendemos y reforzamos, se llama Lean Startup. ¿Y de dónde viene el Lean Startup? Viene de un concepto japonés, que es en el fondo hacer las cosas de la forma más óptima posible, con la menor cantidad de recursos posibles que yo disponga, lo más barato posible, o con la menor cantidad de recursos, hacer las cosas. Y desde ahí
ir evolucionando. Entonces, ¿por qué yo pongo este ejemplo de autos aquí? Sucede que la industria automotriz estadounidense se caracteriza por tener grandes líneas de producción, donde deciden ya, vamos a hacer el modelo A y hacen 1000 autos del modelo A. Y hacen, no sé, la carrocería, 1000 carrocerías. No sé, yo no cacho nada de autos, pero hacen las distintas partes del auto, el motor, 1000 motores, ya en grandes producciones. ¿Y qué pasa si se encuentran con que el motor tenía una falla en su diseño? Y ellos se habían tirado 1000 motores. Fallan, pero fallan muy caro. En cambio, los japoneses, que tenían menos recursos, y la industria japonesa es mucho más joven que la estadounidense, pero ha agarrado una velocidad y un posicionamiento muy rápido, es precisamente por este concepto del Lean, que en vez de hacer una línea de producción de 1000 autos, hacían una línea de producción de 50 autos. Entonces, si es que ellos se equivocaban, como hablamos aquí antes, fracasar rápido y barato, si ellos se equivocaban, se habían equivocado habiendo hecho solo 50 motores, no 1000 motores. Entonces su error no implicaba heridas mortales para la empresa, y es más, ellos cuando llegaron a hacer la cantidad de 1000 motores ya van a haber hecho cerca de 200 intentos, 200 o 20 intentos o evoluciones de motor, mientras la industria estadounidense va a haber hecho un solo modelo, ellos ya van a haber hecho 20 y van a haber mejorado 20 veces su producto. Entonces, esa es la idea, que nosotros tengamos una hipótesis, construyamos un testeo o lo que necesitamos para salir a testearlo, midamos, aprendamos y así evolucionamos más rápido. Entonces, para partir o para abordar este tema de la hipótesis, es necesario que conozcamos un concepto que se llama el producto mínimo viable, porque hablamos de fracasar rápido y fracasar barato. Pero bueno, ¿cómo sabemos qué tan barato podemos fracasar? Podemos fracasar tan barato como lo que nos cuesta hacer lo que le llamamos el producto mínimo viable. Y el producto mínimo viable es cuál es la versión más barata, con menos recursos, más sencilla que puedo hacer de mi producto o servicio, o de la llave que a mí se me ocurrió que tengo que hacer para abrir esa puerta. ¿Cuál es la versión más barata y más de menores recursos que puedo hacer para testear esa llave? Claramente, si ustedes me dicen, hagamos una llave de cartón, yo le voy a decir, no, eso está por debajo de lo mínimo, porque el cartón es muy blando, se te va a doblar, no vaya a lograr hacer girar la chapa, ¿cierto? Entonces lo mínimo va a ser quizá una llave de un fierro barato, sin grandes dibujos, sin nada muy que implique hacer más caro todo, y eso va a ser mi mínimo. Salimos a testear o salimos a probar con la versión más barata o mínima de nuestro producto o servicio. Quizás Oswin el día de mañana decida poner un restaurante, ¿cierto? Pero eso va a ser producto de que lleva años conociendo la puerta, conociendo la necesidad, satisfaciéndola, y porque la evolución de su negocio y su testeo lo llevó a que, por ejemplo, la gente necesita un lugar más grande o con baño, y ahí eso es producto de una evolución de ir viendo y de testeando. Un buen ejemplo este que está acá. ¿Cómo llegamos a inventar el auto? Llegamos a inventar el auto no porque se nos ocurrió hacer una rueda suelta y después esa rueda le pusimos otra y después como partes inconexas del auto. No, el auto es una evolución de una necesidad. La necesidad o el problema, como decía Jaime, es trasladarse. Entonces, para trasladarse, en la antigüedad, cuando se descubrió la rueda, ustedes saben que la rueda, dentro de la línea histórica está la escritura, la rueda, y ahora debe estar el internet, como de los grandes descubrimientos, ¿cierto? Entonces, se descubre la rueda porque necesitaban algo que ayudara a trasladar cosas y que fuera más fluido. Bueno,
Imaginemos que partimos, queremos trasladarnos, inventamos una tabla con 2 ruedas, versión mínima. Después, la gente ocupó esa tabla para trasladarse y quizá necesitaban andar con cosas o perdían el equilibrio y necesitaban agarrarse de algún lado o que fuera más fácil de manejar esta patineta, y a alguien se le ocurrió una bicicleta. Esto es solo un ejemplo. Y luego de la bicicleta ya la gente iba, se paseaba, hacía su traslado, pero hubo gente que tenía capacidades diferentes, estoy inventando, o que se cansaba, o que, no, o que necesitaba recorrer grandes distancias. Y para eso evolucionó a, pongámosle un motor a la bicicleta. Entonces le ponen un motor a la bicicleta y se transforma en una moto, ¿sí? Y luego de la moto, quizá que es para una o dos personas, necesitaban viajar en familia y no pasar grandes fríos y llegan al auto. Es decir, hay una evolución lógica. Los peldaños sin información no existen en la naturaleza. Es una evolución y una construcción continua de las necesidades, ¿sí? Entonces, Entonces, la construcción o evolución va desde un producto mínimo viable que va evolucionando. Es así como, bueno, para crear este producto mínimo viable, nosotros partimos de la hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Una hipótesis es una suposición en la cual nosotros, una suposición hecha a partir de unos datos que sirve de base para iniciar una investigación o argumentación. Esa descripción está muy buena porque partimos para iniciar una investigación o argumentación, es desde un comienzo, no parte de la nada, tiene que tener una base, ¿sí? Entonces, los científicos muchas veces lo escriben así, como rellene o complete la oración. Si yo hago lo siguiente, entonces pasa lo siguiente. Si esta persona actúa de tal forma, entonces pasa lo siguiente. El entonces es la hipótesis, ¿sí? Entonces, o todo en verdad, sí y entonces son la hipótesis. Y aquí un ejemplo. Si comienzo a vender el jarabe de grosella que me enseñó mi abuela, entonces la gente de la región de Aysén lo comprará para sus pisco sour, jugos y otras preparaciones. Aquí tenemos un ejemplo que es interesante porque Jaime nos recomendaba partir por la puerta, no por la llave. Y para maximizar la probabilidad de éxito, siendo que hay gente que puede tener éxito partiendo quizás con la llave porque coincidentemente esa llave le hacía alguna puerta. Yo mantengo y refuerzo la visión de Jaime de partamos con la necesidad, que es abrir la puerta y después vemos la llave, pero aquí este ejemplo dice, mi abuela me enseñó a hacer jugo jarabe de grosella, es decir, la llave es el jarabe es la llave, entonces la región de Aysén lo comprará para sus pisco sour, jugos y otras preparaciones. La puerta es la necesidad de condimentar o de ensalzar o de hacer más rico algunas preparaciones líquidas. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para testear ese ejemplo? ¿Cómo hacemos para construir, medir y aprender? Tenemos que saber que la hipótesis va a tener dos aristas y que las mencionó Jaime con anterioridad. Por un lado, la gente tiene que valorar lo que yo estoy ofreciendo y por otro lado, la gente tiene que querer pagar por ello. Porque, por ejemplo, en el alumbrado público la gente lo valora, pero es muy difícil poner de acuerdo a la gente para que pague por ello. Entonces, ahí necesitamos saber que la gente tiene que querer pagar por lo que nosotros estamos ofreciendo. Y la mejor forma, yo sé que esto podría llegar a enredar o difícil de que se quede al tiro en la mente, la mejor forma que yo encontré al menos para que les quede es estos dos memes o dibujos. Son que la gente lo valore y que la gente les quiera pasar plata por ello. En eso se resumen. En eso se resume. Entonces, hipótesis de valor, mi producto o servicio es capaz de satisfacer una necesidad real o llenar una brecha, como yo decía antes, y eso se conoce como validación técnica para los que aborden algún Corfo. Y hipótesis de crecimiento, existe una demanda de mercado suficiente
por la solución que propongo y esa demanda transforma en plata, ¿sí? Entonces, con el ejemplo del jarabe de grosella para los pisco sour de la gente de Aysén, la hipótesis de valor, que es que la gente valora este jarabe de grosella, es la gente de la región de Aysén gustará del jarabe de grosella para sus preparaciones, y la hipótesis de crecimiento, es decir, que me van a pagar, existe en la región de Aysén suficiente gente dispuesta a pagar un precio razonable por el jarabe de grosella. Entonces, bueno, si es que tenemos estas dos cosas, tenemos un excelente punto de partida para empezar con nuestro círculo de validación, construir, medir y aprender. ¿Cómo construimos esto? ¿Cómo testeamos esto? Y la idea es que ustedes lo puedan hacer en... Bueno, por ejemplo, Oswin, que ya le hemos dado duro con su ejemplo, Oswin, él le piden cosas y las hace. Y uno dirá, chuta, pero esto que me están diciendo los chiquillos es muy complejo, ¿no? Yo voy a llegar y hacer el pan con chicharrón si ya me lo pidieron y ahí veo qué onda. Bueno, si, el ejercicio de hacer el pan con chicharrón que tú haces es esto mismo, es esto mismo, no son opuestos. Todo lo que tú haces está muy alineado con esto, la verdad. Entonces, cuando vemos un modelo para aplicar en sus negocios, no se asusten pensando que son muy pomposos o muy sofisticados, sino que lo único que buscan es simplificar, es decir, oye, para que no se te arme tanta nebulosa en la cabeza, fíjate que están estas cosas siempre presentes y trata de seguirlas, va a ser útil. Entonces los objetivos SMART o cómo fijar objetivos inteligentes nos pueden servir para salir a testear nuestra hipótesis de valor, que es que la gente lo valora, y nuestra hipótesis de crecimiento, que es que la gente pagaría por ello. Recordemos que los objetivos, el objetivo que nosotros tenemos es ver si es que lo valoran, y el objetivo que tenemos es ver si es que nos pagan por ello. Para ver esos objetivos, el objetivo que queremos medir debe ser específico, debemos ser claros qué es, qué es lo que queremos comprobar, debe ser medible. Oye, si mi ortografía es mala, pero de repente trato de... debe ser medible, debemos poder medir los resultados y comparar con nuestras expectativas. Debe ser alcanzable, que los parámetros medibles que usemos para validar o rechazar la hipótesis deben ser alcanzables. Debe ser relevante, debe ser importante lo que queremos medir, si no, ¿para qué lo vamos a medir? Y debemos ponerle un tiempo. ¿Cuánto tiempo es razonable para medir esto? Porque también si lo pongo muy largo, las cosas se diluyen, y si lo pongo muy corto, no lo voy a lograr y me voy a frustrar. Entonces, con el ejemplo del jarabe de grosella, para medir la hipótesis de valor y la hipótesis de crecimiento, hagamos un ejercicio. Supongamos que, o un ejemplo, pondré 100 botellas de mi jarabe de grosella a la venta en 4 locales más concurridos para la compra de insumos gourmet en la región de Aysén. 25 botellas por local. Esto por un plazo de 2 meses. Recordemos que, por un lado, dijimos que tiene que ser el producto mínimo viable. Entonces, 100 botellas puede ser, en vez de hacer 1000, porque no tienen para qué tirarse con una cantidad gigante, esas botellas también tenemos que pensar en su presentación. No pueden ser, para este caso, botellas de Coca-Cola que llené hasta la mitad y no le saqué la etiqueta y los dejé ahí, le pegué con scotch, oye, llámame si te gustó. No, eso no es un producto mínimo viable. Un mínimo viable podría ser una presentación suficientemente decente o atractiva en una botella que sea de lo mismo, siempre la misma, de los mismos ml, del jarabe. O sea, hay un mínimo. Si yo voy a poner un restaurante 5 estrellas, el producto mínimo viable parte de un restaurante 5 estrellas, no de un restaurante 1 estrella, 2 estrellas, 3 estrellas, 4 estrellas, 5 estrellas. ¿Sí? Entonces, el mínimo tiene que ser, ¿cuál es la versión mínima que me permite testear mi visión o lo que yo imaginé? Entonces,
¿Qué testeo podemos hacer? Que el testeo de la hipótesis de valor, que era la hipótesis de valor, era la gente de la región de Aysén gustará del jarabe de grosella para sus preparaciones. Podemos testearlo viendo si en el lapsus de 2 meses, que es lo que planteamos en un comienzo, recuerden tiempo, se venden 30 botellas, consideraré que existe interés por el producto, es decir, el 30% del total de las botellas que puse a la venta. Entonces ahí ya vemos, si yo vendo más de 30, excelente; si vendo menos de 30, algo no se está validando mi hipótesis de que la gente lo valora, porque quizás se pasan, si se venden suficientes, la gente se pasa el dato, si que no les gusta también quizás se pasen el dato, no sé. Y testeo de la hipótesis de crecimiento, es decir, que la gente está disponible a pagar por esto, que la hipótesis, recordemos, era: existe en la región de Aysén suficiente gente dispuesta a pagar un precio razonable por el jarabe de grosella. Y el testeo que podemos hacer es: si de cada 10 personas que compran mi producto, 4 vuelven a comprarlo en un plazo de 2 meses, entonces consideraré que la gente está dispuesta a comprar mi producto de forma regular. Porque recordemos que este ejercicio todo el rato ha contemplado pagar y vender botellas. Pero el primero habla de que la gente le gustó y la otra que la gente repitió, ¿sí? Entonces, uno habla de que lo valoraron y el otro de que hay gente que está dispuesta a volver a comprar porque le gustó, entonces va a transformarse en cliente recurrente y eso probablemente se transforme en una masa más grande. Veamos los resultados que obtuvo este ejemplo. Entonces, para la hipótesis de valor, si en el lapso de 2 meses se venden 30 botellas, consideraré que existe interés por el producto. El resultado fue que se vendieron 31 botellas en el lapso de 2 meses. Y para el testeo de la hipótesis de crecimiento, que era: si de cada 10 personas que compran mi producto, 4 reinciden, entonces consideraré que la gente está dispuesta a comprar mi producto de forma regular. Y el resultado: ningún comprador repitió la compra. Veamos. En ese sentido, me apareció el antivirus. En ese sentido, la primera hipótesis se cumple, porque ustedes podrían decir: cha, pero vendió 31, una más de la que dijo. Sí, pero si ustedes se pusieron una meta y un objetivo SMART, que es objetivo inteligente, realista, y yo cumplí con ese objetivo realista, que era 30 botellas, y vendí 31, entonces se cumple. Cumplí con mi hipótesis de valor. La gente valora mi producto, o al menos eso parece arrojar la respuesta. Y después la hipótesis de crecimiento, no hubo reincidentes. De las 30 personas, nadie fue alguien que volvió a comprar la botella o que volvió a comprar el producto. Entonces se desecha la hipótesis de crecimiento. ¿Qué es lo que significa esto? Ya voy a permitirme retroceder un poquito atrás. Eso significa que al momento de medir los resultados, yo obtuve un resultado que reforzó mi idea, que a la gente le gusta, o sea, a la gente le gusta porque lo compraron, pero no reforzó mi hipótesis de crecimiento. Y ahí yo puedo aprender varias cosas, ya no necesariamente el negocio o la intención de crear esta llave: no me funcionó la primera, la boto a la basura y me quedo aquí y nunca abro la puerta, y me muero y no atravieso nunca el laberinto. No, aquí lo que se dice es: bueno, ¿qué aprendimos simplemente? ¿Qué aprendiste? Porque errores van a haber siempre, y esos errores no tienen por qué matar la empresa, solo aprender. Es una inversión. Pero recuerden, invertir poco para aprender mucho, esa es la consigna. Entonces, si la hipótesis de crecimiento no resultó en este ejemplo, puede ser que no es que la gente no esté dispuesta a pagar por mi producto, o al menos en el formato que está ahora quizás no. Quizás la persona está vendiendo jarabe de grosella en botellas de 1 litro, o galones de 5 litros, y la gente no quiere tanto, o no se alcanza a consumir 1 litro de jarabe de grosella para sus pisco sour en 2 meses. Quizás Jaime podría consumirlo a esa velocidad,
pero quizás no es lo más recurrente, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos que replantearnos la hipótesis y quizás decir, oye, se valoró, pero ¿y qué pasa si salimos a testear ahora con botellas más pequeñas? ¿O qué pasa si salimos a testear ahora con otra etiqueta porque en verdad lo estaba vendiendo en botellas de Coca-Cola horrible? ¿Cierto? Entonces ahí va evolucionando y con ello abrimos la primera puerta y esa primera puerta, por algo natural de las empresas, va a llevar a otra puerta y a otra puerta y a otra puerta. Y tenemos que preguntarnos, yo como emprendedor estoy disponible a atravesar eso, porque parte de ser emprendedores o empresarios vivir en eso, en esa constante evolución, y que para algunos puede ser realmente súper emocionante y súper atractivo, y otros quieren que sea solo abrir una puerta y el golpe de suerte. No, es toda una vida y un estilo de vida para seguir evolucionando. Y así es como partimos de una incógnita hasta que llegamos hasta a una situación de brillo, de éxito, con la evolución que hicimos de nuestro producto o servicio. Y bueno, habiendo dicho eso, con esto cerramos al menos lo que es la materia o lo que veníamos a exponer propiamente con respecto a identificar una necesidad, un problema y llegar a la solución de este de una forma inteligente. En contexto de pandemia está lleno las calles, quizá incluso en cuanto a negocio es espectacular, porque ¿hace cuánto tiempo que no partíamos como con tantas necesidades? Porque todo estaba tan competitivo. Hoy en día como que hubo una explosión de necesidades nuevas. ¿Cuántas veces quizás ustedes pensaron, hoy qué ganas de haber nacido en los 80 y ahí empezar a poner el primer café? Y hoy día yo estaría forrado en plata. Bueno, quizá ahora es más fácil visualizar necesidades, pero no es llegar y tirarse a la piscina botando plata, sino que hay que hacerlo con estrategia, para tratar de fallar barato y aprender rápidamente para llegar a un punto de evolución de la empresa. Y habiendo dicho eso, si tienen algún comentario, si Jaime quiere ahí aportar algo, cualquier visión. No, espectacular. No sé no sé si Oswin tiene como audio O Pablo. No, Pablo se tuvo que ir. No, nos informó Ya. y pidió que le mandáramos el material, por favor. Si Oswin está ahí y tiene algún comentario, incluso alguna pregunta personal de su negocio, por supuesto, que hacer, ningún Invitar a salir problema, a Jaime. maravilloso. Ah, claro, no, pero si Oswin está ahí y tiene alguna pregunta de verdad, algo apuntado personalmente a su negocio, impecable, ningún problema. O lo podéis escribir, Oswin, en el chat, o te la podéis guardar para la siguiente vez, no hay problema también, por si acaso. Si O quizá Oswin, el pobre, esté tomando tecito con su familia y nosotros aquí bombardeándolo. Estamos molestándolo con esta información. No, pero impecable, no sé. O sea, a mí me parece impecable. Aló, Oswin, cuéntanos, por favor. Sí, bienvenido. ¿No? por ahí. Sí, no, la señal hoy día no me ha acompañado para nada, ha estado pésima, pero he tratado de captar lo que más se puede. Bueno. Y bueno, gracias. Dale, Owen, impecable. Sí. Gracias. Mira, de verdad, si te quería guardar algunas preguntas para la próxima semana, de verdad tráelas, porque no estaría mal. Preguntas relacionadas a lo tuyo, estaría súper bueno y a ver si te podemos dar una mano con eso. Si está mal la cosa hoy día, bueno, no hay problema. Pero si queréis traer algunas la otra semana, impecable y conversamos de eso también. Así que, por favor, siéntete libre de preguntar lo que queráis respecto a tu negocio. No escuché. Pues de todo lo que hablé, Dios mío, pero Oswin, no puede ser. ¿Ah? Jaime te abrió su corazón, Oswin. Yo te entregué todo lo mío, ¿eh? Ya no importa, no. Gracias, Oswin, por estar ahí y nada, no digo nada más por si se corta. No, mira, Oswin, primero muchas gracias por estar presente.
muchas gracias por estar presente, y no solo Oswin, a los 4 que estamos acá, gracias. Estas instancias son instancias muy ricas para poder compartir de las distintas aristas. O sea, nosotros, bueno, por nuestro lado también los Leico, Jaime y yo tenemos nuestra beta emprendedora también. Creo no equivocarme al decir que desde el taller anterior, Oswin, cuando te presentaste, vimos que sin duda eres una persona emprendedora de tomo y lomo y que ha sabido tomar buenas decisiones, y por eso ha ido evolucionando, y lo mismo que comentaban las otras personas que estaban presentes. Entonces, agradecerte mucho la humildad de poder estar acá escuchándonos, porque de repente, bueno, ¿qué me tienen que Muchas enseñar? gracias. Nosotros realmente lo hacemos porque consideramos que hacia ambos Uno nunca lados, termina de aprender, así que hay que... tal cual, tal cual. Entonces, te súper agradecemos. El material va a estar disponible, lo va a mandar Leico. Ojalá, yo te invito a que compartas este material con la gente que hay ahí en Lago Verde o con otras personas, porque los videos también van a quedar. Cuando tengas buen internet lo puedas ver. Y nada, muchas gracias, y gracias también, bueno, a Jaime ahí por súper entretenido. A mí me encanta los talleres. Yo aprendo cada vez que escucho una palabra aquí de nuevo, y a Leico también por darnos la oportunidad de hacer esto que nos apasiona tanto. No, pues ustedes, chiquillos, muchas gracias a ustedes por su tiempo, por la calidad y el profesionalismo que han puesto con los talleres. Ahora nos queda el último el próximo lunes. Ojalá que pueda venir más gente, y si no, como tú bien dices, va a estar dispuesto el material. Yo mismo se lo puedo enviar por correo, así que muchas gracias. ¿Ya? Bueno. Y súper buenos los talleres. Pienso que más de alguno se olvidó, porque yo me había olvidado. Yo creo que fue el cambio de Que día. no vi. Sí, sí, yo me había olvidado, me acordé como las 5:30 me acordé. Sí, personalmente fue un aprendizaje. Pienso, Creo que el cambio creo. de día puede haber impactado. Claro, para todos, pues. Sí. Bueno, de todas maneras va a quedar el material, así que... Sí, sí, o sea, no, esto nunca siempre es un goce, así que bien. Ya, súper. Bien, Ya, chiquillo. chiquillo. Un abrazo Muchas grande. gracias. Que estén Un muy Gracias, bien. abrazo para chiquillos. ustedes. Muy bien. Cuídense, que estén Nos bien. vemos el lunes. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, Chao. Jaime. Chao, Gonzalo. Chao, Chao, chao. chao.